para mí. Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Bueno, yo espero que muy bien y quiero darles la más cordial bienvenida a este su programa, Un Nuevo Comienzo. Y recuerda como cada mañana, si este día te levantaste así como que vámonos, córrele que se nos hace tarde. Bueno, yo te invito para que como comienzo, como un buen comienzo, le demos gracias a Dios y simplemente agradezcamos, eh, porque sabes, todo viene de Él, todo proviene de Él, así que tenemos que ser muy agradecidos. Así que únete conmigo sin más preámbulo y simplemente digámosle, gracias Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por una mañana más de vida. Gracias Señor, tú has sido bueno Padre, tú has sido maravilloso con nosotros. No tenemos cómo pagarte, mi Dios, lo bueno que tú has sido con nosotros. Eterno de la gloria, nos ponemos en tus manos en esta mañana, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, todo lo que vamos a hablar, sé tú dirigiéndolo, guiándolo, y a cada uno de nuestros oyentes, Señor, de igual manera, danos sabiduría para entender y comprender tu palabra, lo que tú quieres hablar para nosotros, para ser mejores cada día delante de ti. Y un día, Señor, el día que tú nos llames a cuentas, presentarnos aprobados, haciendo lo mejor para ti. Padre, nos ponemos en tus manos y pido una bendición para todos los que están escuchando, los que nos verán en los días siguientes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora sí, vámonos con el tema porque el tiempo se nos va súper rápido. Recuerden que hemos estado hablando de la carta del apóstol Santiago. Esta epístola es una de las epístolas más prácticas de los apóstoles. Lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir desarrollando este tema. Y estábamos viendo que esta carta va dirigida a cristianos judíos perseguidos y dispersos. Y tiene el propósito de animarlos a vivir piadosamente en medio de la persecución. La semana pasada estudiábamos que en las pruebas es donde se va a saber de qué estamos hechos, ¿verdad? Y que las pruebas son buenas. Muchas veces renegamos, pero las pruebas son buenas. Esta palabra prueba también tiene dos connotaciones que quiero que se te quede grabado porque más adelante vamos a ver este tipo de connotación también usada en la palabra prueba, que las palabras son tentación y reto. Y bueno, esto es bueno porque ahí es donde se desarrolla un cristiano maduro. Ahí es donde se desarrolla nuestro carácter. Ahí es donde vamos madurando, vamos creciendo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Esto como que no nos gusta mucho. Te lo digo personalmente, no nos agrada así como que al 100, como que las pruebas son buenas. Nosotros quisiéramos que la vida fuera color de rosa. Y la vida es color de rosa, pero tiene sus dificultades. Y esto es algo que deberíamos de grabárselos en el corazón de nuestros adolescentes el día de hoy. Se está levantando una generación que ya tiene etiqueta. Se le dice la generación de cristal. Es la generación que no quiere que nada le pase, que nada le digan, que nadie le toque. Bueno, una cosa así como que... Y cristal de ese súper fino, que no lo puedes tocar ni con el dedo. Lastimosamente, esta generación se está levantando, pero nosotros podemos poner un freno y decirle, no, somos una generación fuerte, somos una generación que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como nuestro todo, el que dice que es bueno que las pruebas estén en nosotros porque esto nos van a ayudar a madurar, a ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a ser personas fuertes, porque adversidades siempre va a haber, siempre ha habido y siempre habrá. Entonces, les animo, padres de familia, que trabajemos esto con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y bueno, veíamos que en medio de la tentación también es un reto vencer.
Por eso estas connotaciones, porque la palabra prueba también es una tentación y son retos que hay que vencer cada día para seguir adelante, para avanzar. Para estar firmes también es bueno para saber si nuestra fe está 100% en Dios o es una fe débil, es una fe que no tiene fundamentos. Eso también nos ayuda, lo vimos la semana pasada, para que se produzca en nosotros paciencia. Y la resistencia o la paciencia nos va a hacer fuertes. Otra vez volviendo a lo mismo, fuertes de tal manera que cuando vengan pruebas y dificultades podamos estar completos en Cristo, firmes, cabales. Y cuando nos presentemos delante de Él nos encuentre como aprobados y nos pueda decir: bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. De eso se trata la vida, de ir avanzando, de ir creciendo, de ir forjando en nosotros un carácter firme delante de Dios, una convicción firme de en quién hemos creído. Y bueno, espero que esto lo hayas puesto en práctica esta semana y si tuviste alguna dificultad, hayas estado gozoso diciendo: gracias, Señor, por esta prueba, gracias por esta dificultad. Yo esta semana tuve mis luchas y no me puse triste. Entonces le di gracias a Dios porque no me puse triste, sino que pude decir: gracias, Señor, por esto y ayúdame para salir adelante de todas estas dificultades. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha, nuestra propia batalla. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros versos, porque esto que el apóstol les estaba diciendo a los cristianos judíos era difícil de entender, incluso es difícil de entender hoy mismo. Pero vamos a ver por qué el día de hoy les pide algo muy especial. Nuestra lectura se va a encontrar en el libro de Santiago, del versículo 5 al 11. Vamos a irnos despacio. Quería terminar todo el libro en un mes, pero no se va a poder. Pero sabes que hay mucho que aprender. Es una carta muy práctica con muchos consejos muy prácticos para cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir nuestra lectura. Y dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundante a todos y sin reproches le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fin de nuestra cita el día de hoy. Así que el apóstol les está diciendo: miren, hay pruebas, hay luchas, estén gozosos, tengan ánimo. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces esto hace como que ¿qué onda? ¿Por qué, qué tiene que ver la prueba con la sabiduría? ¿Por qué metes este verso aquí, Santiago? No entiendo, explícame. Y bueno, aquí yo creo que está primeramente nuestra primera lección. Santiago dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. Nuestra primera lección para comprender aquí es que debemos de comprender siempre nuestra condición. Cuando tú entiendes tu condición humana, esto es pobre en espíritu,
Tú puedes venir a Dios y decir, yo no sé nada. Yo necesito que tú me enseñes. Yo necesito, en este caso, yo necesito sabiduría. Cuando yo comprendo mi condición, puedo venir a Dios confiadamente de que Él me dará lo que yo le pido. Y muchas veces nuestro orgullo nos hace no entender nuestra discapacidad. Nuestro orgullo dice, no, yo soy sabio. Yo me recuerdo, compartía esto hace ya que 4 años más o menos, cuando entré a mi primer año de clases en una escuela bíblica. Yo conforme pasaba las enseñanzas, yo decía, wow, no sé nada. Y yo pensaba que yo sabía. Pero cuando iba escuchando a los maestros y yo decía, wow, ¿cuánta falta me hace aprender todavía? Y es bien importante porque nuestro orgullo nos hace entender, no, yo ya sé. Y no nos dejamos enseñar, incluso no nos dejamos enseñar por Dios. Así que el apóstol está diciendo aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídanla. En otras palabras, fíjense cómo están, ¿verdad? Para que pidan lo que necesitamos. Ahora, ¿de qué sabiduría está hablando Santiago? Y él mismo nos da la respuesta. Dice que hay 2 tipos de sabiduría. Esta respuesta nos la da en el capítulo 3, versículo 15. Dice que hay una sabiduría que es la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. La sabiduría terrenal también es conocida como la sabiduría intelectual o la sabiduría diabólica o animal. La sabiduría de lo alto es la sabiduría divina, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y la palabra sabiduría significa o quiere decir que es la facultad de las personas para actuar sensatamente, con prudencia o acierto. Se usa también para describir prudencia práctica de la vida. En otras palabras, una persona que es sabia tiene la capacidad de saber elegir correctamente las decisiones a través de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, va creciendo un joven y le ofrecen una bebida alcohólica. Este joven, porque Dios a todos nos dotó con una sabiduría, ¿verdad? Sabiduría intelectual o sabiduría terrenal. Este joven tiene la capacidad de decir no, porque tal vez mi cuerpo se puede hacer adicto y no voy a poder parar. Así que decido no. O también puede decir sí, no, lo hago. El tener esta sabiduría terrenal no quiere decir que siempre vamos a acertar lo mejor, pero sí tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces vamos a ver por qué es necesaria la sabiduría celestial. La sabiduría celestial es necesaria porque es la que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Aún como seres humanos, esta sabiduría terrenal nos hace llegar al grado de una sabiduría animal, una sabiduría que no piensa. Y dices, ¿cómo puede ser sabiduría si no piensa? Bueno, pues así está catalogado como un hombre no sabio, una sabiduría animal. Ok, vámonos con nuestro tema. De repente me emociono y me salgo. El apóstol les está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él les va a dar abundante. ¿Por qué Dios da la sabiduría? ¿O por qué Santiago les dice que la pidan a Dios? La palabra de Dios dice que la sabiduría divina es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por tal motivo, si es un regalo de Dios, ¿quién nos la puede dar? Solamente Dios. Muchas veces buscamos la sabiduría divina o pensamos que la sabiduría divina en libros. Ay, el libro de fulano de tal, el libro de sutano de tal, me va a hacer una persona sabia. Pero no es así, porque toda la sabiduría divina viene de Dios. Es de Dios, es un regalo que Él da. ¿A quién se la da? A todo el que se la pide. Pero ¿por qué Santiago les está diciendo a estos judíos cristianos en medio de persecuciones que tengan sabiduría? Es como, Santiago, no estás viendo la situación y tú me vienes a decir que pida sabiduría. ¿Para qué la quiero?
¿Para qué la necesito? Bueno, no sé si ustedes han escuchado personas con estas frases, principalmente personas que están pasando dificultades, personas que están pasando pruebas muy difíciles, tentaciones muy fuertes, retos en su vida. Y estas personas llegan al grado de decir, ¿por qué Dios? Dios no existe, Dios no es bueno. Si Él existiera, yo no estuviera pasando esto. Si Dios fuera un hombre bueno, a mí no me fuera así. Aún escuchaba un testimonio en estos días de una persona que le diagnostican cáncer y entonces ella pues confiando en Dios, sí, Señor, tú me vas a ayudar y dame fuerzas, bla, 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 sáname, etcétera, etcétera. Pero dice que, bueno, todo iba bien su tratamiento, regresa a consulta médica y le dicen, tu cáncer se está regando, o sea, está invadiendo más parte de tu cuerpo. Y esta persona dice, yo renegué de Dios. Dije, Dios no existe, esto no es, ¿por qué permite que me pase esto a mí que tengo una hija pequeña? Por eso es necesaria la sabiduría divina. El apóstol entendía que estas personas no podían tener la capacidad para reaccionar de manera correcta en medio de la dificultad. Por eso les dice, pidan sabiduría. Si no entienden, en otras palabras les está diciendo, si no entienden lo que está pasando, si no lo logran comprender, pidan sabiduría. Pídanle a Dios sabiduría para entender. Tal vez no vamos a comprender siempre las cosas como están pasando. Tal vez yo no puedo comprender, por ejemplo, tuve una prima que murió y dejó a una niña de meses de nacida y a otra de 3 años. Yo no puedo entender eso, no lo puedo comprender. No puedo entender por qué se llevó a un primo mío también de cáncer y dejó 2 pequeñitos. No lo puedo comprender porque mi mente es finita. Mi sabiduría mi mente no alcanza a comprender, pero cuando yo le pido a Dios sabiduría, puedo entender algo que dice su palabra. Que todo ayuda para bien, que Dios tiene control de todo. Y si Dios tiene control de todo, Él sabe por qué hace las cosas. Por tal manera o por tal motivo yo me voy a gozar. Y voy a tener esa paz y esa tranquilidad que es importante tener para no volvernos locos en nuestros pensamientos. La mayoría de personas, yo lo digo por mí, en el momento de la adversidad es cuando tomamos más malas decisiones. Y una vez más, y yo tengo este testimonio, estas cosas que a mí me pasaron en el pasado, valga la redundancia, yo ahora lo puedo entender y digo, ay Señor, por esto. Y quiero compartirlo así, nada más como una pasadita. En el momento que yo tenía más dificultades y más luchas y más pruebas y yo le pedía a Dios y ayúdame y mira y veía que no pasaba nada de lo que yo quería que pasara, tomé malas decisiones. No, la decisión es dejar a mi esposo, asunto arreglado, se acabó el problema, no más. Esa fue una mala decisión. Mi decisión es separarme, irme lejos de él. Me voy a ir a México. Yo estaba aquí en Estados Unidos. Me voy a ir a México. Esa es la decisión correcta. Yo ya no aguanto. Mala decisión que tomé. Gracias a la misericordia de Dios. Nunca me voy a cansar de decir esto. Gracias a la misericordia de Dios. A su amor tan grande. Me dio sabiduría. Se la pedí. Dice, Señor, ya no quiero hacer las cosas mal. Dame sabiduría para hacer las cosas bien. Cuando regresa con mi esposo, mucha gente decía, pero ¿cómo vas a volver con él? Mira cómo es. Él no ha cambiado. Y yo le clamaba a Dios, dame sabiduría, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Incluso yo no quería regresar con él porque decía, ay, es que ya lo que pasó, ya lo que nos hemos lastimado, ya no va a ser lo mismo, ya no se va a poder. Pero le clamaba a Dios, dame sabiduría, ayúdame a hacer las cosas correctas. Y tomé la decisión de lo que dice de creerle a su palabra. Y dije, tengo que regresar con mi esposo. Y mira, fue para bien. Dios me dirigió a tomar esa correcta decisión para bien. Han pasado ya
15 años, más o menos, ya ni me acuerdo, con un feliz matrimonio, porque Cristo comenzó a obrar en nosotros. Pero es importante la sabiduría divina, porque es la que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y este era el motivo por el cual el apóstol les dice a sus hermanos: pidan sabiduría. Y mira, el proverbista entendía bien esto, porque en uno de los proverbios dice: clama a la sabiduría, clama por inteligencia y pide entendimiento. Clama, o sea, la importancia. Clama, ruega: Señor, dame sabiduría. Es la manera que vamos a poder caminar con ese gozo en medio de la dificultad y en medio de la adversidad. La mayoría de personas hoy día tú las ves y tienen problemas y están tristes, están llorando, acongojadas, resignadas. Pero cuando la sabiduría de Dios está en nosotros, podemos decir: Dios, todo esto ayuda para bien. Soy tu hija, tú me amas. Algo bueno viene de todo esto. Gracias. Yo me gozaré y me alegraré y me regocijaré en ti. Porque el Espíritu Santo nos hace entender las cosas celestiales, las cosas que vienen de Dios. Como te dije, tal vez no lo vamos a comprender a su totalidad, pero el gozo del Señor nos va a fortalecer. Esa es la diferencia. Y veíamos también que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría divina capacita al creyente para mantenerlo gozoso y sumiso ante las pruebas de la vida. Pero la sabiduría que no proviene de Dios, ay. Esta es la que nos hace sabios en nuestra propia opinión. Pensamos que ya lo sabemos todo. Y el proverbista también dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te dejes llevar por la sabiduría que tú piensas que tienes. Incluso no te dejes llevar por la sabiduría de algún libro que lees. Tu sabiduría completa está aquí, en la palabra de Dios. Por este libro sí déjate guiar. Pero aún así, necesitamos la sabiduría de Dios para poder leerlo y entenderlo y comprenderlo. Porque muchas veces agarran la Biblia para su conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, en este verso, lo vamos a leer un poquito más adelante, que dice: pide todo, no dudando. Entonces la gente dice: no, yo no dudo y todo lo que pida se me va a conceder. No, Dios es un Dios, no olvidemos que Dios es un Dios soberano. Y Él da si Él quiere. Pero vamos a ver de lo que nos está hablando el verso aquí más adelante. El libro de Santiago nos da una descripción de la sabiduría terrenal. Y lo quiero leer directamente de aquí porque está un poquito extenso. En Santiago capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Y por qué te quiero leer esto? Porque vamos a hacer una diferencia ahorita de qué tipo de sabiduría tenemos. Muchas veces todavía tenemos esta sabiduría terrenal. Dice así la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y mira cómo la llama: diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! ¿Cómo estamos ahí? Pero la sabiduría que es de lo alto, sigue diciendo el texto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Cuando yo leía este texto me quedé pasmada. Dije: ¡ay, Señor de los cielos! Todavía la sabiduría terrenal mora en nosotros. Todavía hay celos, todavía hay contiendas. ¿Cuántas veces nos ponemos a discutir con las personas que, no queremos que sea nuestro razonamiento? No, es que es así porque es así. Es que yo digo que así y así va a ser. No,
Esa sabiduría es sabiduría diabólica. La sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, es amable, pura, sin hipocresía, pacífica. ¿Cuánta sabiduría divina nos hace falta? Yo no sé tú, pero a mí, ay Señor, ayúdame. Necesito tu sabiduría. Y clamemos. Esto era difícil, porque imagínate, ¿cómo es que tengo que tener sabiduría para estar gozosa en medio de la dificultad? Esto era difícil, pero no era imposible. Porque Dios les da la respuesta a estos a través del apóstol. Les dice, ¿no la tienen? Yo entiendo, pero pídanla. Y pídanla no dudando. Pídanla no dudando. Porque Dios da abundantemente. Pero les aclara, pidan con fe. Pidan con fe, no dudando. La duda es algo con lo que la mayoría de nosotros luchamos. Por eso nos insta la palabra. Pide sin dudar. Que no seamos como las ondas del mar, que ya vienen, ya van. La duda nos hace ser así. Ir, venir, inconstantes en todos nuestros caminos. Mira, en todo. No es que nada más en algunas cosas y en otras no. En todo lo que hagamos vamos a ser inconstantes. ¿Tú te imaginas una vida sin propósito, sin fe, sin avanzar, una vida mediocre? Porque estás así, como las olas del mar. Ahora sí, como dicen por ahí, con un pie aquí y el otro pie allá. No te ubicas porque estás en la duda y que si será verdad y que si Dios me sanará y que si Dios me escuchará y que si Dios me dará sabiduría y que si no y ahí nos la pasamos en el y no avanzamos. Pide con fe, no dudando y Dios te dará sabiduría. Dios te dará entendimiento. Yo me sorprendo cómo Dios ha trabajado en mi vida. Personalmente, yo decía, Señor, soy tan ignorante, enséñame. Y le empecé a pedir, enséñame. Yo no fui una buena estudiante. Realmente yo creo que terminé con... Si llegué a un 9 fue mucho. Creo que salí con 7.9 de la secundaria. Y la primer año de preparatoria que empecé, pues ni me preguntes por qué. No te quiero decir, tuve que salirme. O sea, no fui buena estudiante. Me gustaba mucho la escuela, pero no era buena estudiante. Y yo le decía a mi mamá, ay mami, pues es que Dios no quiere que yo haga eso, mira, porque repruebo. Yo creo que Dios no quiere. Yo me excusa, esa era mi excusa. Pero ahora entiendo que es que no le estaba pidiendo a Dios sabiduría. Después que comencé otra vez escuela y la escuela en la palabra del Señor, yo le decía, desde un año antes que yo sabía que iba a entrar, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y yo misma me sorprendía, decía, wow, mira, saqué 10 en mi examen, saqué un 9, qué bien. Pero esto venía de mí, no venía de mí. Era limitada mi sabiduría, pero cuando pedimos a Dios dice que Él da abundante. Abundante, tal vez puedes ser una persona que no estudiaste, que no terminaste universidad, pero tienes una sabiduría celestial abundante que dices, wow, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿Te acuerdas cómo era Jesús? Y la gente preguntaba, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde? Pues porque su Padre se la daba. Tenía la sabiduría celestial. Las pruebas hacen que todo creyente dependa por igual de Dios. Y nos pone al mismo nivel, tanto al rico como al pobre, para que dejemos de preocuparnos y podamos poner
toda nuestra confianza en Dios. Cristianos pobres y cristianos ricos pueden regocijarse porque Dios no hace excepción de personas. Ambos tienen el privilegio de tener pruebas. Pero tanto el rico como el pobre tienen también la responsabilidad de pedirle a Dios sabiduría. El pobre se puede gloriar y el rico tiene que decir gracias, Señor. Reconozco en la humillación, decir reconozco que esta prueba yo no la puedo resolver. Gracias, lo dejo en tus manos. Hoy somos ricos, mañana tal vez puede venir una adversidad. Mucha gente ha perdido sus bienes por dificultades, por pruebas. Mucha gente ha perdido todo. Por eso dice la palabra que tanto el rico como el pobre somos iguales delante de Dios. Y el rico como la flor del campo, muy hermosa, una mañana sale el sol abrasador y desaparece su hermosura. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos permanecer firmes, sin quebrarnos, sabiendo que esa prueba es para nuestro bien, sabiendo que Dios está en control de todo. Muchas veces nos enfocamos tanto en tener la sabiduría del mundo. Por ejemplo, tener títulos universitarios y ahora esta maestría y este máster y doctorado, etcétera, etcétera. Cursos de filosofía, cursos de psicología, etcétera. Pero al morir, se acabó. Y a los años nadie se acuerda de ti. Ay, se quedó en el olvido. Pero cuando pedimos la sabiduría celestial, cuando clamamos por la sabiduría celestial, esta que está en nosotros de parte de Dios, esta sabiduría que viene a nosotros de parte de Dios, nos va a ayudar para poder vivir de una manera sabia, glorificando a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Es importante que pidamos la sabiduría de Dios, sabiendo que las pruebas son buenas, que las pruebas nos van a ayudar, porque la prueba me va a producir paciencia y esta paciencia me va a ayudar para hacerme un hombre y una mujer resistente, para que el día que vengan las dificultades yo me mantenga fuerte, firme, resistente, para que el día que yo llegue a la presencia de Dios, Él me encuentre perfecta y sin que me falte cosa alguna. Este era el motivo. Por eso Santiago dice, hermanos, pidan sabiduría, no duden, porque si dudan, no crean que van a recibir. Y estén gozosos en medio de la dificultad. ¿Qué sabiduría tenemos? ¿Ya te calificaste? Hay 2 sabidurías. ¿Cuál es la que tienes? ¿La terrenal tenemos todos? Bueno, vayámosle a Dios en oración, vayamos a Dios en oración y le pidamos, Señor, dame sabiduría celestial para poder comprender, para poder gozarme en medio de la dificultad. Ese es el principal motivo, para poder gozarme en medio de la dificultad. No lo vamos a entender todo. Si a Dios le place, nos lo va a revelar que era el motivo. Pero si no, tenemos ese gozo, que es lo que nos va a fortalecer para seguir adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero esto viene cuando la sabiduría de Dios está en nosotros para poder decir, Dios tiene el control de todo. Yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. ¿Es difícil? Ay. Pregúntame. Sí es difícil. Pero ¿se puede? Claro que se puede. ¿No lo hemos hecho bien? No lo hemos hecho bien. Pero hoy que tenemos vida, podemos decir, Señor, quiero un nuevo comienzo contigo. Y que nuestro comienzo el día de hoy, tu primera oración como comienzo sea, Dios, dame sabiduría.
Necesito sabiduría de lo alto, reconocer nuestra discapacidad. Yo no tengo esta sabiduría, porque si la tuviéramos otra fuera nuestra vida espiritual. Pero tenemos la oportunidad, porque estamos vivos, de pedírsela a Dios. Amigo, amiga, el tiempo se nos terminó. Espero que este consejo sea de bendición para tu vida. Lo tomes, lo abraces y a partir de hoy, sin dudar, con fe, pidámosle a Dios sabiduría. Te recuerdo que nos visites en nuestra página social. Se me olvida. En nuestras páginas sociales como Facebook, Un Nuevo Comienzo, y en nuestro canal en YouTube. Te esperamos a la próxima semana, si Dios así lo permite, y pidámosle a Dios sabiduría divina. Nos vemos la próxima semana. Hay un regalo para las personas que soportamos la prueba y que tenemos sabiduría. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, te espero la próxima semana con la continuidad de la carta del apóstol Santiago. Que la gracia y la paz de Dios y la sabiduría sean sobre tu vida. Nos vemos la próxima semana, mis amigos, mis amigas. Bendiciones.